El chat and the friend. Presente, ya. Bien, hoy día estamos con la lección número 6, que es el libro. ¿Qué libro? El libro de números. Números. Y este es un libro bien singular, hermano, bien particular. Y es un libro que uno lo lee. Cuando yo lo leí por primera vez, hermano, lo encontré fome. Lo encontré fome. ¿Por qué lo encontré fome? Porque salían genealogías, po, genealogía, 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 y, y, y había un tema de censo, yo no entendía por qué el censo, pero también había situaciones que habían pasado que no se registran en otros libros, o también hay el número absorbe mucho de Levítico, bueno, ahí. Pero voy a hacer entonces, hermano, el resumen que hago. Hago el resumen y doy un tiempo para comentarios y preguntas que usted quieran hacer, así como vaya anotando las preguntas que quiera hacer, o dudas, me las va consultando y después vamos a tener el tiempo de preguntas y respuestas. Ok, comenzamos. El libro de números. El puente teológico del desierto, así lo llamé, de la constitución teocrática a la gracia intergeneracional. Bien, el estudio del libro de números lo tenemos que abordar no como una recopilación de datos estadísticos, sino más bien como una pieza fundamental. En el puente narrativo, eh, dice nuestro gráfico, eh, ahí salen las palabras de R. K. Harrison, que denomina que es una composición homogénea, sino que es una pieza fundamental y que es una posición homogénea, no es un registro burocrático. Este libro actúa como un puente narrativo y teológico, que es lo importante, indispensable entre la recepción de la ley en el Sinaí, que sucedió en el Éxodo, y la llegada a las puertas de la tierra prometida, que es Deuteronomio. Su importancia estratégica, hermanos, radica en que este libro se documenta la etapa de transición, donde se pone a prueba la estructura de la nación sacerdote bajo la soberanía divina. Aquí hay un tema interesante, eh, que es sobre la inclusión de el libro de números en el canon bíblico. Esta inclusión responde a la necesidad de registrar la marcha de Israel hacia el cumplimiento de la promesa. Y aquí tenemos en el cuadro, en el gráfico, el marco de David Clines, que es el tema central y que nos dice que el tema central del Pentateuco es el cumplimiento parcial de las promesas patriarcales. Eso lo habíamos visto ya en clases anteriores. En números, esa tensión eh, es muy evidente. Por un lado, vemos el cumplimiento de la promesa de descendencia y por el otro, el no cumplimiento parcial de la entrada inmediata a la tierra debido a la rebelión. Se dice que deberían haber entrado aproximadamente, o sea, se demoraba de Egipto a la tierra prometida aproximadamente 40 días, según dicen. Pero la verdad es que se demoraron 40 años. ¿Por qué? Porque tenía ahí un cumplimiento parcial, eh, y la entrada inmediata a la tierra fue
detenida debido a la rebelión. Ahora vamos a adentrarnos a eso un ratito más. Y entonces este puente narrativo, que es Números, conecta la ley del Sinaí con las puertas de la tierra prometida. Y el título español, derivado de la versión griega de, del Antiguo Testamento, que como el pastor le señalaba, la Septuaginta, es aritmoi, aritmoi. Y la Vulgata la traduce como numeri, que es un latín. Y este nombre tiene que ver y se da porque subraya los dos censos que hubieron en Números. Un censo que está registrado en el capítulo 1, ¿cierto? En el verso 2 dice, donde el Señor le dice a Jehová, o sea, Jehová a Moisés le dice, tomad el censo y el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. Ya, ese es el primero. Y eso fue entrando, o sea, saliendo, más bien dicho, del desierto. Pero aquí encontramos en el 26, número 26, también en el versículo 2, dice, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años para arriba, por las casas de sus padres. ¿Cuántos años habían pasado entre censo y censo? Aproximadamente 40 años. Entonces ya había muerto una generación. Y eso lo vamos a tratar más adelante. Pero eso es interesante que subraye los censos, tanto del capítulo 1 y 26. Ahora, para el analista reformado, la enumeración del pueblo no es un ejercicio burocrático, hermanos, sino una demostración de la fidelidad de Dios a la promesa abrámica. ¿Y cuál es la promesa? Que de ti eh, haré una gran familia, ¿cierto? Nos dice en el capítulo 12, nos dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es la promesa, ¿no? El censo, entonces, prueba que a pesar de la opresión egipcia, esta simiente de fe, se ha multiplicado sobrenaturalmente. La organización, entonces, en el desierto, en torno al tabernáculo, refleja que este crecimiento eh, no es caótico, sino que hay un ordenamiento teocrático que está diseñado para la marcha y el servicio. Esta estructura espacial, que ya la voy a mostrar, anticipa la transición de una multitud liberada a un ejército organizado por la herencia. Y aquí vamos a ir al siguiente gráfico, que justamente está lo que yo les muestro. Que aquí, o sea, lo que yo les estoy hablando. Les estoy diciendo que la organización en torno al tabernáculo reflejó, refleja que el crecimiento no fue así por ser, sino que había un ordenamiento que estaba diseñado para la lucha y el mar y, para la lucha, pero para la marcha y el servicio. Entonces, nos encontramos con ese círculo exterior que simula el orden sobre el caos. El censo demuestra que el crecimiento bajo la opresión egipcia no fue caótico, sino un ordenamiento teocrático exacto. El propósito dual eh, era diseñado estratégicamente con dos funciones inseparables, la marcha y el servicio divino. Y ahí estaba el tabernáculo, ¿cierto? Y las 12 tribus que estaban ahí en esos cuadros, estaban ahí cuatro, o sea, estaban tres, estaban cuatro tribus
a la izquierda, cuatro en el centro y cuatro, ahí estaban las doces, más las tribus levíticas, más la tribu levítica que la labor tenía custodiar el tabernáculo. Y esto era una transición, porque era que transformaba a una multitud liberada en un ejército organizado para recibir la herencia de Dios. Entonces, es algo interesante, que ya lo había conversado yo con ustedes la semana pasada, de que eh, el tabernáculo se erigía en el desierto, pero estaban eh, cuatro tribus, una tribu a la derecha, otra a la izquierda, otra abajo, y la tribu de los levitas arriba en forma de cruz, que todo es simbólico, ¿no? Todo es una sombra. Bien, nos vamos entonces a la estructura geográfica de, de este relato, ya que encontramos el libro de Números en una tríada. Encontramos en la tríada que va del capítulo 1 al versículo 10, bueno, al capítulo 10, después del capítulo 10, 11 al 21, 35, y después del 22, 1 al 36, 13, y tiene tres tópicos geográficos importantes. El primer tópico, que es el Sinaí, que es el punto de partida donde se organiza el campamento y se establecen las instrucciones finales para la marcha, porque ellos marcharon en el desierto. Y, eh, y aquí se les dio la ley, ¿cierto? La ley en Sinaí, la constitución teocrática. Después lo señala la escritura en el verso 10, en el versículo 11. No sé si alguien lo puede leer, por favor. Yo lo leo. Dice, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, puesto que es lo que vosotros pedisteis y lucharon en presencia del... No, perdón, me equivoqué. Estaba leyendo... Eh, es- número 10 11. sí, 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 Aquí, sí. Estaba leyendo aquí eso. está. Nada que ver. Nada que ver. Ya, léelo. Números Número, 10, 11. números 10 11 dice, Sí, el día 20 del mes segundo del año segundo, la nube se levantó del tabernáculo del testimonio. sigue leyendo. Y siguiendo la orden de ponerse en marcha, los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Ahí estamos. Entonces, desde el Sinaí fuimos a Parán y estamos ahí casi 20, casi 10 capítulos, que es la etapa intermedia y fue una crisis, por mano, una crisis espiritual, una crisis del peregrinaje, porque aquí ocurrió la crisis de fe de los espías, ¿cierto? Y ellos aquí condenaron a vagar durante 40 años, marcando el no cumplimiento parcial por la generación incrédula. Entonces, hasta que murió el último de la generación que salió de Egipto, ahí recién pudieron entrar a la tierra prometida. Y después encontramos números 22:1 al 36:13. Alguien que lea, por favor, el versículo desde el 1 en adelante. Sí, versículo 1 nomás. Alguien que lo lea. Número 22:1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campamentos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Bien, y aquí están las llanuras de Moab. Entonces, partimos por el Sinaí, después al desierto de Parán y después a las llanuras de Moab. Y aquí ellos estaban en el umbral de la tierra prometida. En este territorio,
la nueva generación es censada. Y esto es importante recalcar. La primera generación que salió de Egipto fue censada en el capítulo 1 y aquí es censada en el capítulo 26. Entonces, y es preparada para la conquista bajo la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, esta marcha geográfica revela un desafío interpretativo significativo cuando el texto registra la magnitud demográfica de la nación que se desplazaba por estos territorios, porque eran muchas, eran millones de personas, hermano. Eh, bueno, aquí vamos a ver algo interesante, eh, que hay un desafío demográfico, el problema de los grandes números. eh, Registro aproximadamente 600.000 hombres aptos para la guerra, solamente aptos para la guerra, sugiriendo una población de 2 millones, ha generado un extenso debate académico. Desde la perspectiva de Lazar, Hubbard y Bush, se proponen cuatro enfoques básicos para abordar estas cifras. Uno, la interpretación literal, que acepta las cifras tal cual; la reinterpretación del término elef, que sugiere que la palabra traducida como mil podría referirse a unidades familiares, clanes o grupos de combate; las cifras simbólicas o la gematría, que propone, ahí estamos, que propone que los números poseen un valor teológico o literario, utilizando el valor numérico de las letras para resaltar la magnitud de la bendición de Jehová o de Yahweh. Y cuarto, la proyección de los censos posteriores. Y aquí tenemos el cuadro. Si usted quiere, le saco una foto. Ahí está el enfoque, la interpretación literal, el mecanismo y el enfoque teológico. Eh, Esto es interesante, hermanos, que lo podamos revisar. Verlo lo voy a poder ver con el tiempo, pero sin duda que es muy interesante. Eh, Sale el texto. Eh, Ahora, para la teología reformada es vital mantener el equilibrio, independientemente de la solución matemática. El intento literario es incuestionable, o sea, no se puede cuestionar la literalidad, eh, o sea, el intento literario, eh, porque Números busca demostrar el cumplimiento sobrenatural del crecimiento de la descendencia de Abraham. O sea, eso es lo que busca demostrar el libro de Números, de cómo partió un pueblo eran cientos de familias y ahora eran millones. Independientemente de la solución matemática, la integridad del mensaje teológico es incuestionable. El milagro de la promesa. El texto demuestra el cumplimiento sobrenatural del crecimiento de la descendencia de Abraham frente a la opresión, y también eh, implica aquí el carácter de Dios, que Dios es capaz de multiplicar, sostener y organizar a su pueblo frente a cualquier realidad histórica. Y eso es algo interesante, hermanos. Bien, y aquí llegamos a la experiencia en el desierto, la provisión divina frente a la rebelión humana. Eh, por un lado, por un lado tenemos eh, la soberanía del proveedor, la nube y el fuego, el maná interrumpido, el agua de la peña, los vestidos que no envejecen. Eh, el estado de parte de Dios es la fidelidad absoluta y constante demostración de poder frente a un pueblo, a un pueblo del pacto que era frágil, la fragilidad del pacto. Y esto es algo interesante. La queja o el rezongo era una ingratitud sistemática.
por ejemplo, las quejas sobre la escasez, la crítica del liderazgo de Moisés y Aarón. Esto los llevó a la rebelión humana, como el caso de Coré, y el rechazo a confiar en el carácter de Dios proveedor. Y aquí, en la anatomía de la queja o del rezongo, es interesante porque el autor del estudio eh, nos dice lo siguiente, que el rezongo, la queja, trae una nostalgia, que siempre la nostalgia es pecaminosa, hermanos. El texto utiliza el término queja o rezongo para describir la insatisfacción israelita. A pesar de la provisión interrumpida, el pueblo se quejaba del maná que era liviano, la escasez del agua y la autoridad de Moisés, revelando una nostalgia pecaminosa por la esclavitud egipcia. Ellos decían, añoramos la esclavitud y distorsionaban todos los elementos que habían perdido, el pescado, los pepinos, las cebollas, los ajos. Igual, ¿y qué deseo tenían? Tenían el deseo suicida de elegir un capitán y regresar a Egipto ante el miedo que tenían frente a los gigantes de Canaán. Eh, entonces, esta conducta expone la fragilidad del pacto por parte de Israel. Ahora, el rechazo al sustento, desprecio directo por la provisión divina, quejas del maná liviano, el desierto no castiga por falta de sustento material, funciona como un crisol. ¿Qué es lo que es un crisol? Un crisol es lo que prueba en la fundición el oro. El desierto funciona como un crisol formativo donde la generación incrédula perece estrictamente por su falta de fe, no por falta de sustento divino, sino por su rechazo a confiar en el carácter del proveedor. Y esto nos lleva a algo interesante, Levítico en marcha, la santidad como supervivencia. Números no es un libro independiente de la ley, sino que ejecuta los conceptos de santidad y pureza desarrollados en Levítico. Por eso les decía yo que Números es un puente entre Levíticos y Deuteronomio. Si Levíticos provee la teoría del culto, Números muestra cómo la nación sacerdote vive esa teoría, vive en esa santidad en movimiento. La presencia de un Dios santo acampando en el centro de la nación exigía protocolos de seguridad espiritual religioso. Por ejemplo, tenemos la teoría de la práctica, el peligro de la presencia de Dios. O sea, ellos están viviendo alrededor de la presencia de Dios. ¿Cómo? Y aquí hago la misma pregunta que hicimos en clases anteriores. ¿Cómo puede un pueblo pecaminoso tener comunión con un Dios santo? Y es la misma realidad a la pregunta que nos hacemos nosotros hoy día. ¿Cómo nosotros siendo pecadores vivimos y el Señor vive en nuestro corazón? Eh, es algo, es una locura, pero Dios lo planeó así. Un Dios santo acampando en el centro exige protocolos rigurosos y esos protocolos son sombra de los protocolos de conducta de santidad que tenemos que nosotros vivir hoy. Y los protocolos de seguridad espiritual es que, por ejemplo, las leyes sobre los leprosos, de Levítico, sobre los flujos y la limpieza, no son para higiene solamente, sino que son requisitos vitales para que la presencia divina no consuma al pueblo debido a su pecado. Bien, y aquí, hermanos, llegamos a algo interesante, a una profecía, que la profecía está en
Números 24, número 24, la profecía de la revelación mesiánica. Y esta revelación la soltó Balaam, que era un profeta vendido, ¿cierto? Un profeta que no merecía ser profeta, pero él soltó la profecía. En el versículo 17 de Números 24 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Herirá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¡Wow! Este tiene un significado escatológico crucial, hermanos. La estrella simboliza la gloria y la revelación de una luz que guiará a la nación. El cetro, que simboliza autoridad y victoria, representa el surgimiento de la autoridad real y la monarquía futura que traerá victoria definitiva. Eh, ¿De quién creen que- de quién está hablando? El Mesías. Así es, de Cristo, hermanos. La dimensión escatológica de este oráculo es fascinante desde una perspectiva reformada. La revelación del destino triunfante de Israel proviene de una fuente externa, Balaam. Esto demuestra la soberanía absoluta de Dios, quien incluso utiliza a los enemigos del pacto para confirmar su plan redentor. La profecía asegura que a pesar de los fracasos actuales en el desierto, el futuro de Israel está garantizado por un rey venidero, que es Cristo el Señor. Nosotros ya lo sabemos. Y hermanos, para terminar, lo que señalaba al principio, estos dos censos que recibe, eh, que enumera y recibe el nombre de números el libro, nos habla del primer capítulo, ¿cierto? El primer censo del capítulo 1 demuestra, perdón, enumera la generación del éxodo marcada por la queja, el rezongo, la infidelidad y el temor. Y el desierto es el crisol para formar el carácter. Y en el capítulo 26 enumera la generación del umbral, o sea, la generación que nueva, la que nació en el desierto y la que está al umbral de la tierra prometida. Eh, Al concluir en los análisis del capítulo 1 al 36 de Números, la mayor meditación que surge es la asombrosa misericordia de Dios manifestada en la preservación de una nueva generación. Esta gracia intergeneracional nos recuerda que el carácter de Dios como guía y proveedor es inmutable en mis hermanos. Así que, eh, bueno, voy a leer, dice, el peregrinaje por el desierto nunca fue tiempo perdido, sino que fue un espacio de formación espiritual estrictamente necesario para que la nación aprendiera a depender de la palabra de Dios y de la intercesión de sus líderes. Al llegar a Moab, la tercera estación geográfica, Israel demuestra que nuestra marcha histórica, con toda nuestra fragilidad humana, sigue bajo el cuidado meticuloso de aquel que cuenta a sus ovejas y las conduce fielmente hacia la consumación de sus promesas. Bien, eh, algunas preguntas, comentarios. Acepto dos comentarios solamente. Vamos, ¿quién? ¿O lo nombro yo? A ver... Pastor, Sí, yo dale. no quiero comentar, pero me gustaría que usted pudiera comentar más de lo que dijo respecto de lo que dijo Balaam. Me quedó dando Ya, vuelta. ¿Cómo utiliza bueno, una voz ajena para poder dar la palabra? bueno, ¿te acuerdas que aquí está lo del burro de Balaam?
Sí, el burro está claro. Sí, sí. Hay hartos burros que hablan. También está el tema de Nabucodonosor, un rey foráneo que reconoció a Correcto. Dios y que profetizó. Darío, Ciro, o sea, Dios es experto en usar a hombres y mujeres que están fuera del pueblo para dar palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Yo no lo sé, pero lo hace desde el principio que Dios lo hace. Y es interesante estudiar la profecía de Balaam. Nosotros no alcanzamos a hacerlo. Yo tengo un estudio sobre esto que hice hace años, que la profecía de Balaam, eh, en el fondo, está hablando de la soberanía de Dios. Porque Dios lo había escogido como profeta a Balaam, pero Balaam era un profeta vendido, era un profeta malo, era un profeta, pero era un profeta de Dios. Y Dios fue fiel a su profeta. El profeta no fue fiel a Dios, pero el profeta fue fiel, o sea, Dios fue fiel a su profeta. Y eso también nos habla a nosotros muchas veces, nosotros hermanos, como instrumentos de Dios, en las manos de Dios, no estamos bien, ¿cierto? ¿Cuántas veces me subí al púlpito con el corazón hecho triza? Pero ahí sale la voz profética sanando. Y uno dice, pero Señor, estoy mal, pero el Señor obra. Bueno, es lo mismo que pasó aquí guardando las proporciones con Balaam, ¿cierto? Es interesante, hermano. Bien, ¿alguna otra comentario? ¿Pregunta? Pastor, Joan. Sí, dile. sí, me quiero dando vuelta al tema, bueno, de lo que habló sobre el tema del aumento de la población de los israelitas Sí, y viendo el estudio sobre el tema de los 600.000 hombres que estaban que se contó como el ejército de Israel, claro, claro. porque si, Los aptos para la guerra, apto para la guerra, porque si eran 600, al menos se estimaba que la población era como de 2 millones y algo, más más o o menos menos. 1 millón y dos. Y Sí, la pregunta, y bueno, porque a Israel siempre se le decía como el pueblo insignificante. Entonces, igual es como que a veces uno se pregunta, porque con esos 600.000, de hecho, yo por lo que recuerdo salía que los reyes del Oriente, a lo más del ejército que tenía, eran 10.000. O sea, claro. o sea, la diferencia es descomunal de 10.000 a tener 600.000 supuestamente, bueno, lo que también dice algunos son literales o no literales, con 600.000 uno ni siquiera, el pueblo de Israel tenía que pedir permiso, o sea, tenía que solamente conquistar las naciones, pero aquí habla de que tenía que ir a la guerra, entonces igual a veces, claro, entiendo que hay que tener un punto medio, no sé si tan literal o más figurativo, porque claro, también está, de hecho, las preguntas que vamos a ver, que dice que los miles tienen que ver con tribus, con clanes, Justamente, la traducción, justamente, sí, con los Elef, y claro, claro, que está ahí están las preguntas del con varias, cuestionario. Sí, claro, sí, sí, sí. Y, sí, diga, diga. sí, hermano, l- es interesante porque la Biblia siempre nos enseña que Dios salva con poco, no con mucho. Por ejemplo, recuerdo el caso de los 300 ¿de quién? De alguien que me ayude, de Gedeón, los 300 de Gedeón, ¿cierto? Sí, los Gedeón, 300. sí. Sí, Gedeón. Y la confusión en el ejército enemigo. Claro, o sea, Dios siempre, siempre, Dios con poco. Así que nosotros que somos pequeñas congregaciones, nos tenemos que alegrar y confiar en que el Señor hace mucho. Así que es como la estadística de Dios, por llamarlo de alguna forma. Las matemáticas de Dios no son las matemáticas del hombre. Eso. Doctor, y Bien, el sí, otro punto solamente pequeño, sí, dale. disculpe, que en realidad
el nombre que se iba a poner no iba a ser número, sino que se iba a decir en el desierto. Y después los traductores del griego lo Sí, pusieron como números, porque claro, como vieron el censo, número, dijeron, ya pongámosle claro. número. Sí, porque Entonces, es en el desierto, porque justamente dice que fue en el desierto, las primeras palabras. Bien, vamos al cuestionario. Mauricio, ¿quería hablar algo? ¿No? Ya. Vamos entonces al cuestionario. Ya. Se ve, Giovanni, ¿cierto? Ok, ¿qué pasó? ya. Cuestionario. Primera pregunta. La primera pregunta me la contesta, ojalá alguien que no haya hablado. ¿Cuál sería una razón obvia para la inclusión del libro y por qué el título de números? La respuesta. ¿Qué pastor? Ya. Fernando, hola. Mauricio. Más Mauricio, perdón. Ah, ah. Me confundí. Tiene demoró su micrófono, así que habla por esta Sí, bueno, vía. hablo por el Ah, celular. ya. Ya, Háblenme, porque Pamela Mauricio. una razón Bien, dale. obvia, una razón obvia porque una razón obvia fue para incluir el libro Números es que abarca el periodo desde el Éxodo y la revelación del Sinaí hasta los preparativos de Moab para entrar a la tierra prometida, cubriendo 38 años y 9 meses de peregrinaje por el desierto. Así es. Así es. Aquí tengo un gráfico que el puente gráfico, ¿cierto? Que veíamos el puente demográfico del Sinaí, la transición Param y las llanuras de Moab. El origen del título asignado por la Septuaginta, ¿cierto? Que es Aritmoi y la Vulgata Numeri debido a las extensas listas de los censos. Bien, gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Vamos a la segunda entonces. Segunda pregunta. Explique la etapa del desierto como una constante demostración de la provisión de Dios. ¿Quién la comparte? Pastor, Aida, dale, hermana además Aida. de ser un periodo de enseñanza práctica de la presencia del Señor, la etapa del desierto fue también una constante demostración de la provisión de Dios a la necesidad del pueblo. Proporcionó maná al pueblo para comer. Cuando se aburrieron de esta dieta vegetariana, le envió codornices. Es Éxodo 16. Esta historia se desarrolla más en detalle en Números 11, donde se observa el cuidado providencial del Señor, con las murmuraciones y quejas del pueblo como fondo. La provisión de codornices pareciera temporaria, pero la del maná continuó durante todo el viaje y solo cesó una vez que los israelitas llegaron a Canaán. Provisión milagrosa de alimentos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Cuando el pueblo no tuvo agua, se quejó a Moisés. Dios mandó a Moisés y a Aarón y reunieron a toda la congregación. Dijo a Moisés, habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Números 28. Bien, bueno, ahí está hablando sobre los 40 años que Dios suplió las necesidades milagrosamente. Y aquí tengo ese cuadro que las dio de alimento celestial, el agua de la peña, las vestiduras intactas, la salud física. Muy bien, hermana, gracias. Ahí, es- ahí está ese esquema sintético para la respuesta. Bien, vamos a la tercera pregunta. Indique los cuatro enfoques básicos a los que puede someterse el problema de los números.
o el problema de números? ¿Quién contesta la tercera pregunta? Yo, Ya, dale. ya, bueno, el primero es que los números deben tomarse de forma literal, ¿cierto? Como Ya, tomando las afirmaciones de la escritura que dice los descendientes de Israel se fructificaron y se multiplicaron, y siguieron la tierra. También el segundo está las cifras de los números constituyen una traspapelada, que data del tiempo de la monarquía. Para resumirlo, la tercera es la palabra traducida miles, para traducirse como tribus, como habíamos comentado, o con una ligera variante, jefe de tribus. Y la cuarta, que los números forman parte del estilo épico, o sea, lo que tiene el propósito de expresar la majestad y el milagro de la liberación de Egipto. Entonces, como no es literal, sino que más que nada no debe tomarse de forma literal ni corrompida. claro, son cifras simbólicas. Claro, sí, eso es simbólico. Sí, y bueno, la postura reformada es independientemente del cálculo matemático, lo que intenta decirnos números es que Dios pudo cumplir sobrenaturalmente el crecimiento de la promesa a Abraham. Y eso es importante. Gracias, hermano Giovanni. Vamos a la cuarta. Comenten de qué se rezongan y se quejan los israelitas. Esta está buena. Yo. Oye, ya, dale, dale, dale. Se quejan de que le faltaban las comodidades de Egipto, le faltaba ajo, le faltaba cebolla, le faltaba pescado, le faltaba pepino, no había que comer, el maná era muy liviano, estaban atrapados en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te es familiar, hermano. Sí, pues, somos así muchas veces nosotros. Sí, pues, claro que sí. Ahí, la anatomía de la rebelión y la queja, la carne, lo físico, la autoridad también te faltó, decir ahí. Eh, y lo que se venía también, ¿no? Claro, que era el temor Tierra de, tierra de existencial. gigantes y bla, Ju- bla, y qué vamos a hacer. Justamente, justamente, hermano. Bien, gracias. Vamos a la quinta, quinta pregunta. ¿Qué se subraya y qué se plantea de Levítico? ¿Quién la contesta? ¿Qué se subraya y qué se plantea de Levítico? Yo, pastor. Ya, Manaida, dele, dele, dele. Había dicho yo, pero Ah, Pamela, Pamela, sí, tú. Sí, sí. Aida, perdóneme, voy a saltarme a Pamela porque usted Sí, está ya bien, contestó. está Ya, bien, Pablo. Pamelita. Sí, ya, no las te había 5 dicho, dice, Pamela. dice Dale. que subraya y que se plantea desde Levítico y este subraya la santidad de Dios y la necesidad de la obediencia. Se plantea que el pueblo puede vivir conforme a la ley recibida, pero en números se ve el contraste. Dios es fiel, el pueblo es rebelde. Claro, claro, muy bien. Eso Ahí es lo que... tenemos la santidad en movimiento, ¿cierto? Que un pueblo pecaminoso, que nos habla de la fragilidad del pacto y, y que Dios es santo. Así es. Y la pregunta central, ¿cuál es? ¿Cómo puede un pueblo pecaminoso tener comunión con Dios santo y sobrevivir? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, la tensión paradójica que nos plantea el texto. Eh, ya. La pregunta número 6. ¿A qué se refiere la profecía del cetro y la estrella? Yo, pastor. Ya, hola Andresito, dale. La profecía del cetro y la estrella se refiere simbólicamente al surgimiento de un rey en Israel. La estrella reinado, el cetro autoridad, indicando que de Israel saldrá un gobernante que vencerá a sus enemigos. Aunque originalmente habla de un rey, más adelante fue interpretada como una profecía mesiánica, es decir, aplicada al Mesías, a Cristo.
Amén. Exactamente, hermanos. Exactamente. La fusión de ambas imágenes, de la estrella y el cetro, asienta las bases literales para la victoria, proyectándose escatológicamente hacia la venida de un rey Mesías universal. Eh, y cuál es, y algo ahí que Vinco no hacía mención, que demuestra la soberanía absoluta de Dios al usar una fuente externa y enemiga, como Balaam, para confirmar su plan redentor. Esas son las cosas que nos sorprenden de Dios. Bien, y bueno, leímos números del 1 al 36, los 36 capítulos, y que le hizo meditar más. Y aquí quiero que las personas que no han hablado puedan hablar. Yo, Ya, lo que me llama la atención, bueno, ha sido la tónica de lo que ha ido relatando, el tema de las quejas y el enojo y la reacción de Moisés, la severidad del castigo. Um, Me llama mucho la atención eso y definitivamente tuvo que contemplar solamente, o contentarse con contemplar la tierra prometida. Es fuerte sí, pues. la, el juicio, ¿no? Para el líder y es como conmovedor incluso. Da pena. Sí, ahora lo que me llama la atención es que Josué, ¿cierto? Sí, Era la mano derecha de Moisés. Y Josué pertenecía a la generación que salió del desierto. eso. Y él entró. O sea que Moisés podía haber entrado, pero falló el carácter de Moisés. Ahora, así haciendo teología un poquito, reflexión teológica, nosotros podríamos decir, bueno, perdió su salvación Moisés. ¿Qué creen de eso? Porque se podría decir, po, Yo creo que no se podría decir. Me parece todo lo No, contrario. pero no, claro, por supuesto que no. Pero yo he escuchado gente que usa eso para decir que la salvación se pierde porque Moisés fue destituido de la gloria de Dios. A ese nivel, Wow. claro. a ese nivel. Entonces, claramente sabemos que hubo ¿cómo se dice? Una intervención de Dios, hubo un juicio de Dios sobre Moisés, pero ese juicio también resultó en bendición, porque Moisés subió a la montaña y desapareció. Eso dice el texto, ¿no? Y, y fue encontrado sobre el cuerpo de Moisés después. No fue No se habido. encuentra. No, pues. No fue habido. Entonces ahí hay muchas especulaciones, ¿no, Dinko? Lo que pasa es que eso es especular solo con una parte del texto. Y la base de la hermenéutica no es mirar solo eso. No, pues, De hecho, obvio. se me fue la mirada, fui a buscar al tiro en Hebreo 11 la Ya, fe de dale. Moisés. Y es Claro, un punto importante, no mirarlo solo en lo que nosotros nos imaginamos de un texto, sino que lo que la Biblia nos dice, lo que el Señor nos quiere decir. así es. ¿Y qué dice de Hebreos 11? A ver. Del 23 al 29 prácticamente habla solo de Moisés y de la fe de Moisés, de cómo fue escondido por la fe, de cómo rehusó llamarse hijo de la hija del Claro. faraón. Y bueno, y ahí continúa cómo dejó Egipto, cómo celebró la Pascua, cómo pasaron el Mar Rojo. Lo menciona dentro de estos héroes de la fe, de estos personajes que nosotros debemos imitar. Entonces no es, el Señor no nos va a mandar a imitar a alguien que perdió la salvación.
Por supuesto, no, sí, eso me queda claro. No, pero fíjate que estoy pensando en que que nosotros lo sabemos, pero hay mucha gente que se apoya en eso para decirte erróneamente que la salvación se pierde, Mi que pueblo están perece por equivocados. falta de conocimiento, po. No, Y pues si uno lo claro, tiene que obvio, compartirlo. por supuesto, por supuesto. Eso es, eso es. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Qué quiere compartir? Pastor, Sí, Jorge, Jorge. lo que es la provisión de Dios me admira a pesar de un pueblo rebelde, pero también lo que nos revela que Dios lo sustentó físicamente también y espiritualmente, de las dos formas. Y eso es importante porque no se gastó su ropa, nada, absolutamente nada. Y si miramos nosotros también en la parte espiritual, aunque yo lo veo con los niños de la escuela dominical, yo lo vi también. De pequeñitos fuimos aprendiendo y eso nunca se salió de nuestros corazones, de nuestras vidas. Así que eso va quedando ahí. En algún momento que pasemos nuestro desierto, Dios igual lo va a sacar y lo va a traer a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos va a hacer ver que debemos depender de Dios. Porque eso es lo que le enseñó también el pueblo, o sea, Dios al pueblo de Israel, que dependían totalmente de él. No había nada en el desierto. Si uno va al desierto no encuentra agua, no encuentra absolutamente nada. Entonces dependemos solamente de Dios y eso es lo que Dios les enseñó al pueblo de Israel, que debían depender totalmente de Él, de ninguna fuerza, de nada, absolutamente de Él. Y eso es lo que Dios nos enseña hasta el día de hoy a nosotros. En todo momento, circunstancia y en toda situación dependemos solamente de Él. Amén. Absolutamente. Bien, no sé si está Andrés Fernández por ahí para que nos cuente qué le pareció este libro de números. Y si no está, Verónica Espinosa. Verónica Espinosa, que eres nueva en la clase. No, no la conozco, Verónica. Te saludo. Buenas ¿Está en la noches, clase? Pastor Ah, Cristian. Tengo mi cámara apagada ya. porque no funciona en el computador. ¿De dónde eres tú, Verónica? De Viña del Mar, de la Iglesia Cristiana Presbiteriana de Viña del Mar. Ah, eres de la familia. Sí, sí. Qué bueno. Verónica, ¿qué te llamó la atención o qué te llama la atención del libro de números? Ya, yo tengo tres cosas, pero doy Ya, gracias al Señor que me eligió. amén. Bueno, obviamente del libro de números me llama mucho la atención el orden del Señor, que Él es un Dios de orden. Y eso me gusta mucho.